En esta ocasión vamos a estudiar el tema de consejos para la vida. Vamos a hacer uso del Proverbio 3 y el título de este mensaje es Cómo vivir la vida moral y justa. Recordemos que Proverbios fue escrito por Salomón y contiene lecciones prácticas que los cristianos necesitan conocer para comprender la vida y evitar los peligros que aparecen a lo largo del camino. Vamos a comenzar con lo que es el versículo 1 y 4 del Proverbios 3. Dice el versículo: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbala en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Comenzamos la lectura de estos versículos hablando de la ley. La ley para los judíos era la Torá. Luego vemos aquí que estos versículos nosotros los podemos titular como el primer principio, que es cómo vivir largos años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para vivir largos años? Primero, la clave para esto es vivir intensamente nuestras creencias, que nuestro corazón guarde los mandamientos de Dios y que nunca se aparten la misericordia y la verdad y no olvidarnos de la ley, de esa ley que Dios instituyó para todos. Luego vamos a decir que atarlas a nuestro cuello o escribirlas hablan de la misericordia y la verdad, que son consideradas como algo muy valioso que no puede ser dejado atrás. Luego nos están hablando de fiarnos del Señor, es decir, que nos apoyemos en el Señor. El beneficio que nosotros vamos a tener para vivir largos años va a ser la cantidad de vida, largura de días y años de vida. Hablando en forma general, obedecer a Dios y vivir según sus santos principios dará por resultado mejor salud y una vida más larga, más feliz y más próspera. ¿A qué nos referimos con una calidad de vida? A que vamos a ser personas que vamos a vivir en paz, que vamos a disfrutar del favor de Dios y que vamos a dar buen testimonio a los hombres. Es decir, vamos a tener buena opinión de los hombres y de Dios. Y nosotros tenemos que tener siempre presente que Dios es digno de confianza. El segundo punto que nosotros vamos a estudiar tiene que ver con cómo experimentar la guía de Dios. Para estudiar este punto vamos a leer Proverbios 3 del versículo 5 al 6, que nos dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezarás tus veredas. ¿Qué podemos sacar nosotros de enseñanza de estos versículos? Cómo experimentar la guía de Dios. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Primero, tenemos que saber que tenemos que caminar en intimidad con Dios, y eso significa tener intimidad diaria y comunión en todo lo que nosotros hagamos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Orando. Nunca tenemos que hacer nada sin orar. No tenemos que tratar de resolver nada por nuestra propia cuenta. No nos tenemos que apoyar en nuestra propia prudencia. Tenemos que someternos en todo tiempo y en cualquier situación a la voluntad de Dios y expresar con claridad nuestros problemas. Un ejemplo claro para poderlos expresar podría ser ponerlos por escrito. También tenemos que buscar en todo tiempo los principios bíblicos y también tenemos que asegurarnos de que no estamos viviendo en pecado ni en desobediencia. No tenemos que actuar hasta que tengamos claro lo que tenemos que hacer. Y lo más importante, confiar en Dios, que Él va a dar su dirección y nunca hay que dudar de Dios y de su palabra. El tercer principio lo podemos encontrar en el Proverbios 3 del versículo 7 al 8. Cómo evitar la enfermedad espiritual. La Biblia nos dice lo siguiente: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Lo más importante aquí que hemos leído en estos versículos
es cómo evitar la enfermedad espiritual. Primero, fiándonos de Jehová con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconocerlo en todos los caminos y con esto Dios enderezará nuestras veredas. Lo siguiente que nosotros podemos encontrar en este versículo lo encontramos en el versículo 9 y 10, que nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este principio lo que nos indica es cómo conseguir lo que necesitamos. Nos da un mandamiento. El mandamiento es honrar a Jehová con todos nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos. ¿De qué podemos hablar aquí? Claramente nos están hablando del diezmo, ¿verdad? Y también de nuestro tiempo para servir a la obra del Señor. La recompensa que nosotros vamos a obtener es que serán llenos nuestros graneros con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. Pero las cosas no las tenemos que tener por un beneficio, sino que porque es un mandato que nuestro Señor Dios instituyó. El siguiente principio lo encontramos en el versículo 11 y 12 del capítulo 3 de Proverbios, que nos dice lo siguiente: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues de tu corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Aquí vamos a hablar del principio de cómo manejar las dificultades. Hay un mandamiento, y el mandamiento es no menospreciar el castigo de Dios, ni cansarnos de su corrección. Entonces aquí nosotros podemos hacer referencia a la actitud, a la forma en que nosotros debemos de tener la plena comprensión de que el castigo y la corrección son de naturaleza pedagógica. Y no importa lo que nos venga o las circunstancias que nosotros tengamos que vivir, no debemos de menospreciar el castigo de Dios ni desmayarnos. Dios no nos va a dar algo que nosotros no podemos mejorar. Las razones es porque la Biblia nos lo dice claramente, porque Dios al que ama castiga y nos trata como una relación de padre a hijo. Nosotros no queremos que nuestros hijos se aparten del camino del bien, por lo tanto los corregimos para que ellos caigan en la cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. El sexto principio es cómo entender la importancia de la sabiduría y la inteligencia. Vamos a leer del capítulo 3 de Proverbios los versículos del 13 al 24, que dicen lo siguiente: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que pueda desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten esas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y será vida a tu alma, y gracia a tu cuello. Entonces anda por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará cuando te acuestes. No tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. Esto es cómo entender la importancia de la sabiduría y la inteligencia. El efecto de esto va a ser la felicidad, su valor va a ser la ganancia, que es mayor que las riquezas, su beneficio es larga vida, que produce agrado y paz, y que no permite que se nos escape. Los beneficios son que nos ayuda a caminar y nos da seguridad. Luego el versículo 25 y 27 dicen de la siguiente forma: no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Hay cosas que como cristianos tenemos que evitar, y una de ellas,
o que vamos a aprender en este momento es el principio de cómo evitar el temor. Hay cosas que no debemos de temer, por ejemplo, la desgracia inesperada o la ruina producida por la violencia de los impíos. No podemos vivir todo el tiempo pensando que algo malo nos va a suceder, sino que tenemos que confiar en nuestro Dios. Las razones para no temer es nuestra confianza y nuestra fe en el Señor, y también saber que Dios va a preservar nuestro pie de quedar preso. Luego el versículo 27 y 28 dice de la siguiente forma: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Este principio sería el octavo que vamos a ver, que nos dice cómo ser generosos. Eso claramente nos dice la Biblia, es no haciendo que vuelvan nuestros hermanos cuando nos piden algo. Si lo podemos ayudar, lo podemos hacer desde ahora y no esperar hasta después. El siguiente principio, el principio 9, lo vamos a encontrar en el capítulo 3, en los versículos del 29 al 30, que dicen de la siguiente forma: no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto. Aquí nosotros vamos a ver cómo llevarnos bien con otros. Y la mejor forma de llevarnos bien con otros es no peleando contra nadie y aún no pelear sin ninguna razón, ¿verdad? El último versículo lo vamos a encontrar de los versículos el último principio, lo vamos a encontrar en el capítulo 3, en el versículo del 31 al 35. Aquí la Biblia nos va a enseñar cómo ver a los impíos. Leamos esto. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Aquí nosotros hemos aprendido cómo ver a los impíos. Lo que hemos aprendido es que no tenemos que envidiar al hombre injusto y que no tenemos que escoger los caminos de los injustos. Entonces, como conclusión, hemos visto 10 pasos que nos llevan al éxito, especialmente en lo espiritual. Pero lo más importante es que no es suficiente solamente escribirlos o memorizarlos. Debemos de ponerlos en práctica en nuestras vidas diarias. Los principios que hemos visto son: primero, cómo vivir largos años; segundo, cómo experimentar la guía de Dios y qué hacer cuando no sabemos qué hacer; tercero, cómo evitar la enfermedad espiritual; cuarto, cómo conseguir lo que necesitamos; quinto, cómo manejar las dificultades; 6, cómo entender la importancia de la sabiduría y la inteligencia; 7, cómo evitar el temor; 8, cómo ser generosos; 9, cómo llevarse bien con otros; y el 10º principio es cómo ver a los impíos. Muchas gracias, que Dios los bendiga.